Hola, muy buenas noches. Somos el equipo 8 y estamos integrados por Arteaga Hernández Camila, Castellanos Reyes Airán Rubí y Fernández Oluarte Erika Celeste. El día de hoy vamos a estar hablándoles sobre el modernismo. Como ven en el índice, vamos a hablar sobre cómo se originó, su contexto histórico y cultural, qué es, y sobre todo sobre tres importantes filósofos, además de hacer una tabla comparativa para ver sus diferentes perspectivas, el cómo finalizó y conclusiones. ¿Cómo se originó? El modernismo se originó a fines del siglo XIX, aproximadamente entre 1880 y 1910, como una reacción contra el realismo y el naturalismo, movimientos literarios y artísticos que dominaban en su época. Su surgimiento está estrechamente ligado a un contexto de cambios profundos, transformaciones sociales, avances científicos y tecnológicos y una crisis de valores espirituales en la sociedad occidental. Contexto histórico y cultural. Crisis del siglo XIX. La industrialización, el materialismo y la vida urbana generaron descontento en muchos artistas, que sentían que la sociedad había perdido la sensibilidad y la belleza. Influencia en Europa, en especial de Francia, con movimientos como el simbolismo, el parnasianismo y el decadentismo, que defendían el arte por el arte, la búsqueda de la belleza y el rechazo a la vulgaridad cotidiana. Búsqueda de identidad. En América Latina, el modernismo también fue una forma de afirmar una identidad cultural propia, fusionando influencias europeas como la latinoamericano. ¿Qué es el modernismo? El modernismo buscó expresar la belleza, la sensibilidad y la emoción, alejándose de lo cotidiano y lo vulgar. Fue una búsqueda de perfección estética influida por corrientes europeas como el simbolismo y el parnasianismo. Estaré hablándoles sobre Edmund Husserl. Edmund Husserl, de 1859 a 1938, fue un filósofo alemán considerado el fundador de la fenomenología, una corriente filosófica que tuvo una enorme influencia en el pensamiento del siglo XX. Su formación científica influyó demasiado en su manera rigurosa de pensar, pues quería darle a la filosofía una base tan sólida como la ciencia, pero se centraba en la experiencia humana y la conciencia, pues la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como se presentan a la conciencia. Se buscaba volver a las cosas mismas, es decir, analizaba cómo percibimos, pensamos o sentimos el mundo sin prejuicios ni teorías previas. La influencia, sus pensamientos influyó en muchos filósofos posteriores, como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas, quienes desarrollaron distintas versiones del existencialismo y la fenomenología. Además, para Husserl toda la conciencia siempre es conciencia de algo. Por ejemplo, no existe pensar sin algo que se piense, no hay que ver sin algo que se vea. Consiste, aparte de poche o reducción fenomenológica, en suspender los juicios sobre la realidad externa para concentrarse en cómo aparece la experiencia en la mente. No se trata de negar la realidad, sino de analizar cómo la vivimos internamente. Hoy, en la vida cotidiana, como ejemplo, nos podemos poner a pensar en las diferentes situaciones o diferentes cambios que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Además de que vamos a hablar sobre Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés y uno de los principales representantes del existencialismo, una corriente filosófica que afirma que el ser humano es libre y es responsable de dar sentido a su propia vida. Sartre estudió en París y fue profesor, novelista, crítico y activista político. Vivió durante la Segunda Guerra Mundial y su pensamiento fue muy influido por ese contexto de crisis y libertad. Fue pareja de la también filosofía Simone de Beauvoir,
con quien compartió ideas sobre libertad, compromiso y responsabilidad. Una de sus principales ideas fue la existencia precede a la esencia. Eso significa que el ser humano no nace con una naturaleza o destino predeterminado. Primero existe y después elige quién quiere ser a través de sus actos. Cada persona se construye a sí misma mediante sus decisiones. Otra era la libertad y responsabilidad. Sartre sostenía que somos absolutamente libres, pero esa libertad implica una gran responsabilidad, porque todo lo que hacemos afecta al mundo y a los demás. Además de que hay una angustia existencial, al ser libres también sentimos angustia, estrés, ya que no hay reglas universales que nos digan qué hacer, debemos decidir por nosotros mismos, incluso si no hay garantías. La mala fe es cuando una persona se niega a su libertad o se autoengaña para evitar responsabilizarse de sus actos, por ejemplo, culpar al destino o a otros. El compromiso social. Sartre creía que el filósofo y el artista debían comprometerse con la sociedad y luchar contra la justicia. Yo les voy a hablar sobre Ludwig Wittgenstein. Fue un filósofo austriaco, nacionalizado británico. Considero uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Su obra transformó profundamente la filosofía del lenguaje, la lógica y la mente. Estudió ingeniería, pero pronto se interesó por la lógica y la filosofía, influida por Bertrand Russell. Enseñó en la Universidad de Cambridge y vivió una vida sencilla, dedicada casi por completo al pensamiento principal, y sus principales ideas fueron que Wittgenstein tuvo dos etapas filosóficas muy distintas entre sí. La primera etapa, Tractus, lógico y Philosophicus, en 1921, sostiene que el lenguaje refleja la realidad como un espejo. Las oraciones son figuras del mundo. El propósito del lenguaje es describir hechos y lo que no puede expresarse claramente, como la ética, la religión o el arte, debe callarse. Frase famosa: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Esta etapa influyó en el positivismo lógico y la filosofía analítica. En su segunda etapa, tuvo investigaciones filosóficas que se fueron publicadas en 1953. Cambió totalmente su forma de pensar. Ahora afirmaba que el significado de una palabra depende de su uso en el lenguaje cotidiano, uno de una relación lógica con el mundo. Introdujo la idea de los juegos del lenguaje, es decir, que el lenguaje tiene muchas funciones: pedir, preguntar, prometer, etc., y no solo describir la realidad. La filosofía, según él, no debía crear teorías, sino aclarar los malentendidos que surgen por el mal uso del lenguaje. Como bien dije hace unos momentos, Wittgenstein pensaba que el lenguaje es como un espejo que refleja la realidad. Cada palabra tiene su lugar y su significado exacto, y la lógica nos permite entender cómo se relacionan entre sí. Entonces, para Wittgenstein, el significado de las palabras no están en las palabras mismas, sino en cómo las usamos en diferentes juegos de lenguaje. Un ejemplo puede ser cuando pensamos en la palabra banco. Le podemos dar diferentes significados. Puede ser un lugar para guardar dinero o un asiento para descansar en un parque. Otro ejemplo puede ser la palabra hoja. Puede referirse a una parte de un árbol o a una lámina de papel. El contexto nos indica claramente a lo que nos referimos. Entonces, para comprender mejor el tema, dependiendo del contexto, es el significado que le vamos a dar a la palabra. Además, se hizo una tabla comparativa para ver sus diferentes tipos de corriente. A pesar de pertenecer al modernismo, cada uno se enfoca en una rama diferente. Edmund se dedicaba a la fenomenología. Su tema principal era la conciencia y la experiencia. Su idea clave era: toda conciencia es conciencia de algo. Y su meta filosófica era describir la experiencia tal como se da en la mente. Mientras que Sartre es el existencialismo. Él se dedicaba especialmente a la libertad y responsabilidad, pues la existencia precede a la esencia. Su meta filosófica era mostrar que el ser humano crea su propio sentido. En cambio, Ludwig, filosofía del lenguaje. Su tema principal era el lenguaje y el significado. El significado de una palabra es su uso. Daba a entender cómo el lenguaje da forma al pensamiento.
¿Cómo finalizó el modernismo? Esta finalizó a comienzos del siglo XX, aproximadamente entre 1910 y 1920, cuando surgieron nuevas corrientes literarias y artísticas que lo reemplazaron, como el vanguardismo, el posmodernismo y otras formas. Sus causas del final fueron agotamientos de estilo. El lenguaje refinado y estético empezó a parecer excesivo y repetitivo, perdiendo fuerza y novedad. En cambio, los cambios históricos fueron la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Transformó la visión del mundo. La gente dejó de buscar belleza y evasión y comenzó a interesarse por la realidad social y humana. En cambio, las nuevas generaciones, jóvenes escritores quisieron romper con el idealismo y el exotismo modernista, buscando un arte más directo, crítico y experimental, lo que dio paso a las vanguardias, como el futurismo, el surrealismo o el cubismo. Como conclusiones, estos tres personajes importantes son figuras centrales del pensamiento moderno, especialmente en la filosofía del lenguaje y el existencialismo, aunque sus enfoques difieren significativamente. En conjunto, sus aportes muestran cómo el modernismo filosófico no fue una escuela homogénea, sino una búsqueda plural para comprender al ser humano en un siglo marcado por crisis, cambios sociales y rupturas epistemológicas. El modernismo fue un movimiento literario, artístico, filosófico que marcó una ruptura con las tradiciones del pasado y buscó nuevas formas de expresión para reflejar la libertad, la sensibilidad y la subjetividad humana. Representó el deseo de renovación y el rechazo de lo antiguo, inspirándose en la belleza, el arte, la introspección y la búsqueda de lo auténtico. En la filosofía influyen corrientes como la fenomenología y el existencialismo, que pusieron al ser humano y su experiencia personal en el centro del pensamiento. Significó una gran transformación profunda en la forma de entender el arte, la literatura, la vida, abriendo el camino hacia la modernidad y el pensamiento contemporáneo. Muchas gracias.